Hola, en esta ocasión quiero compartirte el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Y dice que un hombre llamado Jairo tenía una hija muy enferma al punto que estaba agonizando. Al ver Jairo a Jesús, se echó a sus pies y le suplicó que le impusiera sus manos para que se curara y viviera. El maestro fue con él y mucha gente lo seguía y de tanta que era hasta lo apretaban. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. ¿Te puedes imaginar la condición de esta persona? 12 años con flujo de sangre. La sangre representa vida. Durante 12 años la vida se le estaba yendo, cada vez con menos fuerzas, con menos ánimos, con menos esperanza, con menos ganas de querer hacer las cosas, con un semblante más opaco, una piel marchita y además en medio de eso había sufrido mucho en manos de los médicos. Los que pensó que tenían su sanación la dañaban, la lastimaban, le causaban dolor y por si fuera poco, se había gastado todo su dinero y en vano. Dice la palabra que la mujer oyó hablar de Jesús. Tal vez alguien le platicó de todos los milagros que el maestro hacía, o por lo menos algunas personas han de haber estado platicando de Jesús y ella iba pasando y como todas las mujeres escuchó de pura casualidad. El punto es que ella oyó y después de que oyó le vino la fe en Jesús. Si alguien no hubiera hablado de Jesús, la fe de ella no la hubiera salvado. Pero aun si hubieran estado hablando de Jesús y ella no se hubiera dado el tiempo para oír, tampoco se hubiera salvado. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La historia de esta mujer toma un cambio radical cuando aún estando enferma, ella oyó de Jesús, cuando tuvo fe. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil, una enfermedad no esperada. Te acabas de enterar que un hijo está metido en vicios, tal vez la traición de un ser querido, un problema económico muy fuerte, la separación de tus padres, la muerte de alguien. Y lo que está pasando es tan fuerte, tan doloroso, que ya buscaste ayuda y nadie te la ha podido dar. E incluso con tal de salir de esa situación, te has desgastado física, emocional y hasta económicamente. Has hecho de todo, pero quizás menos darte el tiempo para oír, hablar de Jesús y desarrollar tu fe. Quiero aclararte que tener fe no es lo mismo que saber. Saber es conocimiento, información de algo. Por ejemplo, que Jesús nació en un pesebre, que su mamita fue la Virgen María, que tuvo 12 discípulos, etc. En cambio, fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Es decir, cuando tú esperas algo de Dios y estás convencido de que lo vas a recibir, estás teniendo fe. Esta mujer oyó y esperó ser sanada. Se puso en camino a encontrar a Jesús con la convicción de que así sería. Dice la historia que esta mujer se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto, pensando que con tan solo tocarlo se curaría. Dice la Biblia que al momento que tocó el manto, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta que había salido de él un poder, volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad.
Esta historia me fascina. A Jesús le sacaron un poder de sanación. Él ni siquiera pensaba sanar. Tal es la fuerza de la fe, que es capaz de conseguir lo que se espera convencidamente. A Jesús no lo movió la enfermedad de la mujer, ni su dolor, ni su tristeza, desesperación o pobreza en la que estaba viviendo porque ya lo había perdido todo. Lo que lo movió fue la fe. El principio sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. A él no le va a mover tu enfermedad, tu dolor o tu crisis económica. Lo único que lo puede mover a hacer algo por ti es la fe que tú tengas en Él. Es momento que como católico pases del conocimiento a la fe. Y en una ocasión una persona me dijo, yo sé mucho de Jesús, y casi me narró los 4 evangelios de memoria, pero cuando le pregunté, ¿y qué esperas de Jesús? Él me dijo, no, yo de Jesús no espero nada. Yo le dije, entonces tú no tienes fe, tienes conocimiento, porque si vivieras fe, esperarías tal vez que Él te transforme en una persona nueva, que cambie tu forma de pensar, de ser, que te sane tal vez de una enfermedad, que te ayude a perdonar, y vivirías con la convicción de que así sería. Pero si vives sin esperar nada de Dios, no tienes fe. Y aunque tienes muchos problemas, estos no pueden ser cambiados por Cristo hasta que tu fe opere. Oye, me podrás preguntar, ¿y por dónde empiezo para tener fe? Sencillo, empieza a escuchar la palabra de Dios. En la Eucaristía que participes, en las horas santas, incorpórate a un grupo donde se predique el Evangelio. Estudia la Biblia y los documentos de nuestra iglesia y de esa manera tu fe se irá desarrollando. Pero hazlo de manera constante y perseverante, pues jamás esta llegará por arte de magia, y no esperes un momento de enfermedad, prueba o crisis para ejercer tu fe. Puedes ejercer tu fe para cosas buenas, tener un mejor carácter, más fortaleza, una mejor familia, un estilo de vida, mejores finanzas, mejor trabajo, un mejor apostolado en tu iglesia. Si tú vives sin fe, eso no le agrada a Dios, pues dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si quieres ser agradable a sus ojos, empieza a esperar cosas de Él con la convicción de que así sucederá, tal y como lo esperas. Entonces Dios se complace en tu fe y te da lo que pediste. No importa qué tan difícil o imposible sea. Para esta mujer todo estaba perdido, pero su fe en Cristo le cambió la vida. Tal vez es lo que tú necesitas también para que tus días sean diferentes. Fe. Empieza a desarrollar y a vivir por fe y toda tu realidad será transformada.